Ok. Entonces, bueno, necesito que me digan si se ve la presentación. Ok. Bueno, entonces comenzamos. Vamos aquí con la segunda clase, el tema número 2. Y bueno, básicamente este tema es sobre el texto. Vamos a ver, como siempre, un poquito de parte teórica y ejercicios para, bueno, reforzar lo que vimos en el tema número 1, que fue la identificación de idea principal, identificación de tema y redacción del título. Y vamos a ver lo que es el texto. En principio, el texto, como ven en la presentación, es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Entonces, ¿qué es el texto? Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico está compuesto por un texto, siempre y cuando cumpla con algunas características. Ok, entonces, para mí, el texto no es más que nada que una serie de premisas o ideas que vendrían a ser las oraciones, ¿no? Y bueno, que guardan una relación una con la otra. Es decir, si yo estoy hablando sobre biología, no debería en mi texto saltar a un tema sobre, no sé, la situación de Irak, por ejemplo. O sea, todas las oraciones que yo haga en ese texto deben guardar relación con mi tema. Ok. Eh, Todo texto también tiene una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder recuperar. Es decir, que todos los textos, todo lo que nosotros escribimos, tienen una finalidad que deseamos comunicar. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las características de los textos. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos. Quiere decir que porque yo escriba 3 oraciones, no es un texto, a los que estamos acostumbrados a ver de quizás más de 8 oraciones. Más de 2 oraciones pueden formar un texto. Pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con estas propiedades. Entonces, la primera que tenemos es la coherencia. La coherencia establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. Lo que más o menos le está diciendo, la coherencia quiere decir que me debo centrar en un tema o en un tópico sobre el cual voy a referirme o voy a hablar. Un texto, por otra parte, también debe avanzar poco a poco hacia la composición de una idea global o general, a través de la exposición de ideas pequeñas o sencillas, lo que estábamos viendo en la primera clase. Yo voy quizás de la idea más general de mi tema y luego lo voy desagregando, lo voy haciendo por partes con ideas que me refuerzan lo que yo quise decir en mi idea principal, es decir, mis ideas secundarias. Ahora, otra de las características que tenemos es la cohesión. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, en la composición de parágrafos y frases. La cohesión, bueno, son las oraciones que se encuentran unidas lógicamente entre sí. Es decir, que de la lectura de una parte se puede ir a la siguiente de forma racional. Por ejemplo, si yo voy a hablar quizás de los pasos para cocinar una pizza, por ejemplo. Obviamente yo voy a empezar por los ingredientes o quizás voy a empezar por cómo se debe amasar la masa hasta terminar en el momento en que se mete al horno. No puedo empezar saltándome pasos, no puedo empezar, bueno, la metes en el horno y después le agregas los ingredientes que tienes, el jamón, el queso, no. Eso debe tener una estructura lógica que me permita ir avanzando paulatinamente en todo lo que es el texto.
Luego tenemos la adecuación. El léxico puede ser técnico, coloquial, vulgar o culto. El léxico quiere decir la forma en la que se expresa el autor. Si bien es cierto, cuando vemos textos quizás académicos, los autores utilizan el lenguaje de ese tipo. Cuando estamos escribiendo con nuestros amigos utilizamos otro tipo de lenguaje. Entonces la adecuación tiene que ver mucho con la forma en la que el autor se expresa. Y esto depende de a qué público vaya dirigido. Y obviamente la adecuación se relaciona mucho con la intencionalidad. Esta quiere decir que debe querer decir algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. La intención comunicativa es un propósito en mente. Puede ser como servir de recordatorio, decirle a otra persona que haga algo, dar tu opinión sobre un tema, en fin. O también incluso puede ser la parte de entretener. Puedes entretener por medio de tu texto. Esta intención va a, de cierto modo, configurar el texto, que va a ser lo que le estaba diciendo de la adecuación, y hará que el emisor emplee unos u otros recursos en su composición. Por ejemplo, si voy a utilizar un texto para entretener, quizás voy a utilizar diversas figuras literarias, como ustedes a lo mejor recuerdan, la onomatopeya, el símil, todos esos recursos literarios, porque mi objetivo es entretener al público al cual yo le escribí ese texto. Entonces vamos a la estructura de un texto. Como ustedes bien saben, el texto una de su estructura base es lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso que nos han mandado miles de veces a hacer en todos los trabajos del bachillerato. Entonces, tenemos que la introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. Usualmente en la introducción lo que ponemos son los antecedentes del tema. Luego tenemos el desarrollo, que es el cuerpo del texto en sí. Ahí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Y luego tenemos la conclusión, que es la síntesis, ¿ok? Y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre, es decir, se refuerza. Entonces, en conclusión, el objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendido por el destinatario. Como les dije, ya el mensaje que ustedes establezcan en su texto dependerá de la persona a quien se lo dirijan. Usualmente, como vimos, el texto, una de su estructura es introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, esto puede cambiar de nombre, más no de esencia, en los diversos tipos de texto. Por ejemplo, vamos entonces a lo que es el texto narrativo. Entonces, de características básicas tenemos que se basa en una historia con acontecimientos en el entorno de personajes principales. Luego, puede ser en lenguaje culto, vulgar o en poesía. Se puede narrar en primera persona, como si fuera un personaje principal. Seguramente ustedes han leído novelas donde el personaje principal es quien narra su historia. También tenemos segunda y tercera persona, que en este caso sería alguien ajeno a los personajes. Luego contiene un espacio, que es el lugar donde ocurre la historia. Tenemos tiempo de los acontecimientos, que puede ser en días, meses o años. Puede ser en forma de cuentos, relatos ficticios, novelas, que son relatos extensos y que en su mayoría están divididos por capítulos y volúmenes, o crónicas, que en este caso pueden ser relatos reales. Y varían de género, puede ser drama, comedia, ciencia ficción, fantasía, terror, etc. Básicamente, tienen que estar conscientes de que porque sea un texto narrativo no necesariamente es porque sea un cuento infantil o un cuento en general, es decir, algo que no es real, algo que es imaginario. Un texto narrativo también puede ser algo real, como ahí lo leen, puede ser una crónica.
Una de las características clave de un texto narrativo es que se encarga de narrar, como ahí lo dice, o hechos reales o imaginarios, narra también sucesos o acontecimientos que no necesariamente son imaginarios. ¿Cómo se estructura un texto narrativo? Como todos los textos, es necesario que exista una introducción. Un nudo, que es la parte que nos plantea el conflicto de la historia, esto vendría a ser lo que es el desarrollo, ¿ok? Y el desenlace o final, que vendría a ser lo que es nuestra conclusión de la misma. Es importante tomar en cuenta que dentro de la estructura debemos considerar la cronología. Uno de los aspectos más importantes del texto narrativo es la cronología, es decir, hay sucesión de hechos. Recuerden que la cronología, si bien puede ser lineal, es decir, va en orden histórico, por decirlo así, pero también puede ser no lineal. Por lo menos muchas veces hemos leído o hemos visto incluso películas que hacen saltos temporales. Están de repente en el presente, saltan al futuro, vuelven a saltar al pasado y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos esos saltos temporales, si bien yo les dije que un texto debe tener coherencia, es decir, debe ir de lo más general a lo más específico y debe tener un orden, en el texto narrativo muchos de los autores juegan con eso y hacen esos saltos temporales. Entonces, si ustedes evidencian un texto que quizás tiene saltos temporales, está en el 2020, de repente salta al 2032 y luego vuelve al 1997, están en presencia de un texto narrativo, porque bueno, el autor sabe jugar muy bien con eso. Otra de las características principales de los textos narrativos es que tienen un lugar y tiempo, como ya les había dicho. Este a su vez puede ser externo o histórico, basándose en fechas reales, o interno, que se desarrolla dentro de la historia y no necesariamente se ubica dentro del tiempo real o se basa en una parte de un tiempo existente. Entonces, una cosa, un texto, una tipología textual no es pura en su totalidad. Es decir, vamos a ver tres tipos de texto. Este es el primero, el texto narrativo. El segundo es el texto argumentativo. Y el tercero es el texto expositivo. No necesariamente todos los textos van a ser puros en esa tipología. Es decir, un texto narrativo usualmente empieza con la descripción de sus personajes o empieza con la descripción del lugar. Ustedes podrían decir, bueno, estamos en presencia de un texto descriptivo, que esa es otra tipología, pero no la vamos a ver en esta oportunidad. Sin embargo, donde se encuentra la mayor fuerza del texto narrativo es en su desenlace, es en su nudo, en su desarrollo, que ahí es donde se da el suceso, donde se queda la intriga. En ese punto es donde tú puedes ver que es un texto narrativo. Y otra cosa, cuando estén en presencia de cualquier texto, a pesar de que tenga diversas tipologías textuales inmersas en el mismo, ustedes tienen que darse cuenta cuál es el que predomina más. De allí es que ustedes van a saber qué tipo de texto es. Entonces tenemos un ejemplo. Este texto se llama El koala perdido. Érase una vez un koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba a su mamá. Desde allí ustedes ven que es una descripción. Sin embargo, después dice, un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Roberto, dijo el koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a buscar a su mamá y en la noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho. ¿Quién eres tú?, le preguntó el señor búho. Yo soy Roberto, dijo el koala, y el búho lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a seguir buscando a su mamá. Llegó otra vez la noche y Roberto buscó un lugar para dormir. Al día siguiente amaneció con una mariposa. ¿Quién eres tú?, le preguntó la mariposa. Yo soy Roberto, respondió el koala. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu casa?, preguntó la mariposa. Me perdí y no sé cómo llegar a mi casa. No sé cómo encontrar a mi mamá, respondió Roberto. No te preocupes, dijo la mariposa. Yo te voy a ayudar a encontrar a tu mamá. Ven, vamos a buscarla.
La mariposa sabía en qué parte del bosque vivían todos los koalas, así que no tardaron mucho tiempo para encontrar la casa de la señora koala. Por fin llegaba a su casa. Roberto y su mamá se pusieron muy felices. Ahora sí, pensó Roberto, puedo dormir tranquilo porque gracias a mi amiga la mariposa ya nadie me va a correr de esta casa. Evidentemente, ustedes ahí están en un texto narrativo, es evidente, porque bueno, estamos hablando de la personificación de un animal, lo cual es imposible en los otros textos, porque los otros textos, el argumentativo y el expositivo, son de manera lógica. Y entonces, bueno, eso es ya un indicio de que están ante un texto narrativo. Entonces, si nos vamos a las características del texto narrativo, a pesar de que este ejemplo es bastante infantil, podemos ver los personajes. En los personajes tenemos a un koala, a una gallina, a un búho y a una mariposa. Otra de las características del texto narrativo es que, si bien es cierto, el personaje principal del texto es el koala. Y podemos ver cómo a lo largo de todo el texto se habla del koala. Es decir, cuando ustedes estén en presencia de un texto narrativo, que puede ser también una noticia de periódico, ustedes van a ver cómo la persona, la víctima, se le va a hacer mención a lo largo de toda la historia. Eso también es un indicio. Perdón, no había leído tu pregunta, Elliot. ¿Cuál es la diferencia entre cohesión y coherencia? Bueno, están muy relacionadas una de la otra. De hecho, son dependientes. Lo coherente es de que cuando tú estás hablando de un tema central, ejemplo, estás hablando del fútbol, de la evolución histórica del fútbol, por ejemplo, a lo largo de todas tus ideas, tú me puedes nombrar cuántos equipos tú quieras de todo el mundo, pero tu texto se va a basar del fútbol. Es decir, tú no te vas a ir en ningún momento a hablar del rugby, del béisbol, de otro tipo de deporte. La cohesión quiere decir que, por ejemplo, si en tu primer párrafo tú vas a hablar a ver, ¿qué se me ocurre? Vas a hablar quizás de la evolución del equipo italiano. A lo largo de por lo menos de ese párrafo, todas las oraciones que tú pongas en él, los conectores que tú utilices tienen que tener relación a lo que estás hablando, es decir, de la evolución del equipo italiano. Entonces, no sé si quedó claro que la coherencia es que cuando tú tratas de un tema central, la cohesión ya es algo más específico, es decir, que las oraciones que tú tienes en un párrafo se relacionen, guarden relación por medio de los conectores. Que eso es algo muy importante también que ustedes deben tener en cuenta, muchachos. Los conectores para la redacción de los textos son súper vitales y también para la identificación. Usualmente en este tipo de texto narrativo no se utilizan muchos conectores. Es decir, saben que hay conectores de secuencia, hay conectores de inicio, de causa y efecto y así sucesivamente. Los conectores en este tipo de texto, los que más se utilizan, son los temporales, porque si bien tenemos un tiempo, como yo les había comentado, y los de los finales. Mandarnos algunos conectores. Sí, por supuesto, yo les mando algunos conectores con la tipología, porque los conectores también tienen clasificación. Eso les va a servir mucho, no solo, como dije, no solo para la redacción de un texto, sino también para poder identificar el tipo de texto. Entonces, seguimos. Tenemos las acciones. ¿Cuál era la acción en sí de todo este texto? La búsqueda de la mamá de Roberto, el koala. Tenemos un tiempo que, bueno, si nos damos cuenta, Roberto pasó 3 días perdido. Una noche estuvo con un búho, al día siguiente estuvo con una gallina, luego estuvo con una mariposa, entonces tenemos un tiempo bien especificado. El tiempo no necesariamente se nos va a presentar en cuanto a los días, o sea, es decir, pasó un año y ocurrió tal cosa. El tiempo es, en general, cuánto tiempo le dio al personaje para realizar todas las acciones que realizó.
Luego tenemos un espacio, que es un bosque. Y finalmente tenemos el narrador, que sería un narrador omnisciente o testigo. Entonces, si nos damos cuenta, teniendo en consideración lo que es la estructura del texto, es decir, su introducción, su desarrollo y su conclusión, este primer párrafo, ¿ok? Esta primera oración sería nuestra introducción. Voy a poner por aquí. Luego, aquí, toda esta parte, que es donde ustedes básicamente deben estar más pendientes, desde aquí sería nuestro desarrollo, que en el texto narrativo se conoce como nudo. Nudo porque es cuando las acciones se llevan a cabo por parte del personaje principal. Y finalmente tenemos esta parte de aquí, que vendría siendo nuestro final. Entonces, indiferentemente en la tipología textual que ustedes se encuentran, van a tener siempre una introducción, un nudo de desarrollo y un final. Puede ser que a veces ustedes lean un texto y les parezca que es expositivo, ese es el próximo tipología textual. Pero como les dije, deben estar muy pendientes de cómo es el desarrollo de ese texto para saber si están narrando hechos, que recuerden, pueden ser imaginarios o no, pueden ser reales, puede ser una noticia, por ejemplo. Entonces, pasamos al texto expositivo. Dentro de las características del texto expositivo, se encuentra que este tiene lenguaje en tercera persona. Existen dos tipos. El primero es divulgativo, que ofrece información sobre un tema de interés general y es a un público amplio. Y el segundo es especializado, que se necesita un conocimiento sobre el tema y va dirigido a un público específico. Ejemplo, revistas de medicina, derecho, química, entre otros. El primero, obviamente, es divulgativo, quiere decir que cualquier persona puede entender su mensaje. Para el segundo, son temas muy, muy, muy especializados. Usualmente, el autor utiliza lenguaje muy técnico que si no tienes los conocimientos previos, no vas a entender el mensaje. Por ejemplo, si a mí me ponen una revista de ingeniería cuántica, para nada que voy a saber de qué están hablando. En cambio, si me ponen una revista sobre la evolución de los animales, desde una enciclopedia, sí puedo entender algo. A pesar de que mis conocimientos sean muy vagos sobre el tema, puedo entender el mensaje que me quiere transmitir el autor. Entonces, los textos expositivos contienen información de conceptos, hechos, ideas y sucesos. Estos son los divulgativos. Síntomas y tratamientos podría ser un ejemplo de los especializados. Pueden ser de carácter deductivo, de macro a micro o inductivo, contenido específico de un tema. Cuando dice carácter deductivo de macro a micro, se refiere a la macroestructura del texto. Es decir, voy de lo más general a lo más específico. Empiezo quizás con una introducción muy general sobre el tema y después en mi desarrollo voy redactando diversas ideas secundarias o principales también que me vayan introduciendo aún más el tema de manera especializada. Sí, ya tenemos un texto menos infantil. Para saber cuándo estamos en presencia de un texto expositivo, en nuestra introducción, desarrollo y conclusión, nos tenemos que hacer las preguntas de qué, cómo y por qué. Usualmente, para saber si estamos en presencia de esto, debemos plantearnos de qué me están hablando, una vez que es cuando sacamos nuestro tema. Cuando tenemos nuestro tema, pasamos a la fase del cómo. El cómo sería ya nuestra parte de desarrollo. El cómo no quiere decir cómo se hace. El cómo significa la parte de secuencia, puede ser una descripción, una comparación y contraste, pueden enumerarme diversas características, pueden demostrarme causa y efecto, es decir, por ejemplo, si yo me quedo dormida, llego tarde al colegio, por ejemplo, y pueden mostrarme un problema o solución, o ambas incluso.
Y finalmente el porqué. El porqué es cuando recolectamos todo lo que hablamos del tema en su introducción y en su desarrollo y lo reafirmamos. Es decir, es una síntesis de todo lo que se habló en el texto. Entonces tenemos los tipos de textos expositivos. Como se había dicho, tenemos divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, textos escolares, folletos explicativos o enciclopedias. Y luego tenemos especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, monografías, textos legislativos o tesis doctorales. Entonces tenemos un ejemplo de un texto expositivo. Dice, el hombre desde que mandó al espacio al primer satélite, el Sputnik, en 1957, ha empleado enormes recursos humanos y económicos en su conocimiento y conquista. Con este fin, los americanos en 1977 lanzaron al espacio dos sondas espaciales, Voyager 1 y Voyager 2, cuyas trayectorias exponemos. El Voyager 1, a su paso por Neptuno, en noviembre de 1981, sufrió una avería. Se alejó de la órbita prevista y se internó en el espacio inexplorado, alejándose del sistema solar. El Voyager 2 sigue correctamente el curso trazado y cumple las misiones encomendadas: fotografiar los planetas y sus satélites y enviar a la Tierra, junto a las fotografías, otros muchos datos científicos. En 1981 fotografió y analizó diversos aspectos de Saturno. En enero de 1986 hizo lo mismo con Urano y ahora sigue su curso para cumplir su misión en el planeta Neptuno, cuando llegue en agosto de 1989. Después saldrá al espacio exterior por el que vagará hasta que se agote su combustible. Pero la carrera espacial no termina allí, continúa. El hombre sigue empeñado en descifrar los misterios del espacio sideral. A pesar de ciertos fracasos, buscará alcanzar la meta de establecer una estación en alguno de estos puntos, con la información de nuevas ondas, y desde allí, tal vez, llegue a ignotos destinos. Entonces, si nos damos cuenta desde aquí, estamos hablando también, nos los dice el título, sobre las trayectorias de las ondas Voyager 1 y Voyager 2 a través del sistema solar. En este primer párrafo nos damos cuenta que, bueno, están haciendo referencia a que el hombre mandó el primer satélite y desde ese entonces, en 1957, y desde ese entonces ha hecho no ir en las innovaciones, ¿ok? En las innovaciones científicas. Después dice, con este fin, los americanos en 1977 lanzaron al espacio dos sondas espaciales, que es de lo que vamos a hablar. Si nos damos cuenta, este primer párrafo sería nuestra introducción. Si bien nos están hablando ya de las sondas de Voyager 1 y Voyager 2, no nos dan una descripción exacta o no nos dicen exactamente qué hacen ellas. Luego tenemos aquí, ya empieza la parte de la descripción. Empieza la descripción del Voyager 1 y del Voyager 2. Por lo que este segundo vendría a ser lo que conocemos como el desarrollo. Y finalmente tenemos aquí una recolección o una síntesis de que, bueno, el hombre sigue empeñado en descifrar los misterios del espacio sideral, la carrera espacial no termina allí, o sea, quiere decir que el hombre, a pesar de tener ese éxito con ambas ondas del sistema solar, va a continuar en su búsqueda. Por lo tanto, ese último párrafo vendría a ser nuestro cierre. Ahora, les pregunto, ¿cuál sería la idea principal de este texto? ¿Y qué tipo de idea sería? Lo pueden escribir por el chat.
Es paralela. Ok, ¿alguien más está de acuerdo con Juan Carlos? Si no me dicen al menos cuál es la idea principal, me pueden decir qué tipo de idea es. Ah, Claudia, la pregunta fue, ¿cuál sería la idea principal de este texto? La voy a escribir por el chat de todos modos. Ok, ¿te parece que la primera oración y es analizante, que es muy larga? Ok, vamos a ver entonces. La primera oración, para que sea analizante, dice, el hombre, desde que mandó al espacio el primer satélite, el Sputnik, en 1957, ha empleado enormes recursos humanos y económicos en su conocimiento y conquista. Hasta ahí llegaría la primera oración, ¿no? Sin embargo, como no voy a leer nuevamente el texto, sabemos que no está hablando del primer satélite Sputnik, que es a lo que se hace referencia, ¿verdad? Estamos hablando del Voyager 1 y el Voyager 2. Entonces, si en mi idea principal no me nombran eso, creo que no sería. No puede ser. Aparte, bueno, en este texto también tenemos la ventaja que tenemos el título, y por el título podemos sacar que no estamos hablando en nuestra idea principal analizante, no estamos hablando en ningún lado de las ondas. Entonces, por ende, tenemos que descartar esa. Si nos vamos con la segunda, con este fin, ¿con cuál fin? No sabemos con cuál fin. Si sacamos esa oración y la dejamos aparte, no tiene mucho sentido nuestra oración. Ahora, estando en el texto, sabemos que, bueno, el fin sería emplear recursos humanos y económicos para el conocimiento y conquista de los espacios. Pero recuerden que las ideas principales deben ser autónomas en ese sentido, ¿no? Deben tener coherencia lógica. Luego tenemos en los otros párrafos que siguen, hablamos del Voyager 1 y el Voyager 2. Si escogiéramos algunos de esos, es decir, que nuestra idea principal fuera encuadrada, estamos hablando de una sola y estamos hablando de ambas ondas. Entonces no puede ser. Vamos a ver entonces si podría ser una idea principal sintetizante. La carrera espacial no termina allí. Continúa. El hombre sigue empeñado en descifrar los misterios del espacio sideral. A pesar de ciertos fracasos, buscará alcanzar la meta de establecer una estación en alguno de estos puntos con la información de nuevas sondas. Y desde allí tal vez llegue a ignotos destinos. Eso no nos dice mucho. Si extraemos esa oración y la ponemos aparte, quedamos un poco confundidos, ¿no? Porque no sabemos muy bien de qué se está hablando. Entonces, en efecto, la idea es paralela, es decir, todas las oraciones que el autor expuso en este texto tienen un mismo nivel de importancia y por ende depende de nosotros sacar una idea principal. Entonces, en efecto, es una idea paralela, es decir, la vamos a redactar nosotros mismos. Ok, vamos al texto argumentativo. Las características son que busca convencer al lector de la postura que toma el autor, ofreciendo informes, notas, estadísticas, entre otras fuentes confiables. Luego tenemos que utilizan argumentos racionales, ideas, verdades aceptadas en conjunto con la sociedad. También puede utilizar hechos, que son pruebas comprobables, ejemplos, voces de autoridad, opinión de una persona u organización reconocida y con prestigio, y argumentos emocionales. Se halaga, despierta compasión, ternura, odio al lector.
El texto argumentativo no es más que la exposición de una opinión que el autor, en este caso, tenga sobre cualquier tema. Él va a buscar llegar a persuadir a sus lectores de todas las maneras posibles. Puede mostrar fuentes confiables, puede mostrar estadísticas, puede mostrar, como dice, opiniones de personas con autoridad para que el lector logre cambiar su opinión. Si el lector está en contra, por ejemplo, nos presentan un texto sobre estar a favor del aborto. Si el lector, perdón, está en contra de eso, como sabe el autor del texto, que es un tema bastante controversial, él va a buscar todas las fuentes que tenga para exponer que el aborto sí debería ser legal, por ejemplo. Entonces tenemos las características del texto argumentativo. Tenemos que, antes de comenzar a redactar un texto argumentativo, es necesario tener en claro la idea que se quiere transmitir y en base a qué tipos de argumentos se le va a manifestar. Entonces tenemos argumentos emotivos o afectivos. Son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y los sentimientos. Y luego tenemos argumentos racionales. Son aquellos que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor. Vamos a resumir un poquito lo que son las características de los textos. Una característica importante del texto narrativo es que la idea principal del texto no se va a encontrar explícita, va a ser implícita. Por ende, va a ser una idea principal paralela, ¿ok? Va a estar diluida en todo lo que es el texto. Generalmente los textos narrativos tienen un tema y un asunto. Es decir, no se le conoce mucho con lo que es la idea principal, sino que se sustituye por un asunto. El asunto es el argumento, y no me refiero a argumento en cuanto a opinión del autor, como en este caso, sino toda la trama de lo que se está narrando, de todos los hechos que se están narrando. Y el tema es, bueno, precisamente es lo más general. Por lo menos en el caso que vimos del koala, es la búsqueda. El tema sería la búsqueda de la mamá de Roberto. Y el asunto, bueno, todo lo que leímos, que Roberto fue a un búho, el búho lo corrió, etcétera. En los textos narrativos, esa va a ser mi idea principal, o mi asunto, mejor dicho, va a estar diluida. Luego tenemos los textos expositivos. Como vimos en el ejemplo anterior, no necesariamente tienen que estar explícitos. En el ejemplo anterior estaba implícito. Entonces tienen esas dos variantes. Y en el texto argumentativo, va a estar de forma explícita. Y es básicamente la idea principal, es cuando el autor da su posición o da su opinión sobre el tema. Ese va a ser la idea principal. Entonces tenemos un ejemplo de esto. El texto se llama Los videojuegos. Dice, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. Si se dan cuenta, aquí de una vez dice lo que es una opinión pública, es decir, el autor se basa desde una opinión pública, que bueno, que todos consideramos que los videojuegos están adquiriendo importancia en nuestra sociedad. Entonces, la forma de cautivar la atención del lector es con una opinión pública, una opinión que, bueno, es el común denominador en todo lo que es nuestra sociedad, indiferentemente que hayan personas que no estén de acuerdo con lo que se está exponiendo en este momento. Sin embargo, el texto continúa. A pesar de esto, son divertidos los sectores que no apoyan esta opinión. El autor está consciente de que no todo el mundo apoya esto. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no duden en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita,
A esta le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Otro aspecto importante de un texto argumentativo es que va a hablar en primera persona, porque ya sabemos que un texto argumentativo se basa en la opinión del autor. Es decir, en el texto narrativo puede que se narren los hechos, dependiendo de cómo sea el tipo de narrador, en primera persona o en tercera persona. En el texto descriptivo es netamente en tercera persona, es decir, el autor nunca va a decir yo, tú, siempre va a tratar de forma general. Y en el texto argumentativo, generalmente, el común denominador es que sea de forma personal, en primera persona. Continuamos. Pero no todo lo que rodea el mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertido. En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana, es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades que en un futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Entonces les pregunto, teniendo en consideración que la idea principal de un texto argumentativo es la opinión, la neta opinión del autor, ¿cuál creen ustedes que sea la idea principal de este texto? Ok, por aquí dicen el por qué los videojuegos son buenos para los niños, la importancia de los videojuegos. Ok, o sea, técnicamente están asumiendo que la idea principal está paralela, ¿no? Porque no se encuentra explícita. Me están diciendo algo que están redactando ustedes mismas. Es paralela. Ok, si alguien más opina lo mismo, ok. Eh, como les comenté, la opinión del autor va a ser nuestra idea principal en un texto argumentativo. Si bien la opinión siempre se va a reflejar de forma explícita, lo que quiere decir que no se adecúa con lo que es la idea principal paralela. Les muestro. Si ven por aquí, en este último párrafo, como les comenté, el último párrafo siempre va a ser lo que sintetice todas las ideas de un párrafo, sea argumentativo, sea descriptivo o sea narrativo. En este caso, ojo, no necesariamente, ¿ok? Solo que, bueno, hay veces que las ideas principales de este tipo se encuentran en la conclusión. Dice, no, si ven por aquí, dice, en definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades
que en un futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Si bien es cierto, el autor, en esta parte de aquí, en esta parte que sería nuestro desarrollo, se centra en contrasta lo que son los aspectos negativos de los videojuegos, pero también dice lo que son los aspectos positivos. Si bien es cierto, él nombra mucho lo que es cómo influyen los videojuegos en los niños. Ya tenemos nuestro título, ¿no? Nuestro título en esta parte nos dice los videojuegos. Es decir, a pesar que el autor emplea diversos ejemplos y esto los hace a través de la educación de los niños, es decir, cómo influye de forma positiva o negativa los videojuegos, en realidad él quiere decir que los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades que en un futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Es decir, esta es su opinión final. Por lo tanto, esa sería la idea principal del texto. La penúltima oración, a ver. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. También podría ser, pero si te fijas, él empieza, este punto es malo porque los chamos, si pasan muchas horas pegados a la computadora, dañan su visión, empieza con todo el punto negativo de los videojuegos, ¿no? Pero luego habla sobre las innovaciones del Nintendo Wii, que ayuda a la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Ese es un aspecto de innovación. Por ende, es esta parte, porque aquí también se nombra las innovaciones importantísimas de los videojuegos. Entonces, siempre cuando estén en presencia de un texto argumentativo, estén pendientes de la opinión que tiene el autor sobre el tema. No siempre les va a salir. En conclusión, yo opino que, recuerden que en un texto argumentativo se puede hablar en primera persona, pero no siempre les va a salir cuál es la opinión final que el autor tiene sobre esto. Y bueno, a ver. Ok. Entonces, practiquemos. Tienen ese texto, les voy a dar 2 minutos. A las 11 me van a decir cuál es el tema, cuál es el título, qué título le pondrían, qué tipo de idea es y qué tipo de texto es. Y lo escriben por el chat.
Ok, entonces, en los comentarios dicen que es un texto expositivo, que la idea principal es analizante, es decir, que es la primera oración, que el título, un posible título, podría ser la evolución del fútbol nacional o evolución del fútbol, las diferentes épocas del fútbol. Ok, entonces vamos a leerlo. Dice, en la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años 70 se inicia la influencia alemana en el estilo de juego. El orden táctico y la disciplina se transformaron en uno de los pilares de la selección. Años después, en la década de los 80, el juego armónico de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos. Y fue este estilo de juego el que acaparó el interés del país entero. Por último, en los 90, el estilo defensivo de los italianos llegó a imponerse como nueva tendencia de juego, siendo este el que ha predominado desde entonces. Entonces, leyendo esto, nos damos cuenta que primero nos hablan de los años 70, luego hablan de los 80 y por último de los 90, es decir, tiene un orden cronológico. Ok, luego nos fijamos que dice, en la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases, que son las fases que acabo de mencionar, ¿no? Los del 70, los 80 y los 90. Entonces, evidentemente, esta sería nuestra idea principal, que correspondería entonces a ser una idea principal analizante. El título que muchos de ustedes pusieron está bien, está acertado. Y bueno, evidentemente es un texto expositivo. No es argumentativo porque no se presenta ninguna opinión sobre este tema por parte del autor. Al final ni siquiera dice, yo opino que el mejor fútbol fue el de los años 70, por ejemplo. No. No puede ser narrativo tampoco porque a pesar de que hay un orden cronológico, que recuerden puede ser lineal o no lineal, en este caso sería lineal, no tenemos unos personajes, no tenemos unos personajes establecidos, no tenemos un lugar donde sucedió todos estos acontecimientos, no tenemos tampoco, a ver, personaje, bueno, no tenemos las diversas características para que sea un texto narrativo. Aparte que tampoco nos está narrando sucesos, solo nos están diciendo ciertos acontecimientos muy por encima y no nos están narrando todo con sumo detalle. Entonces sí, es un texto expositivo. Vamos con otro. Lo mismo. ¿Cuál es la idea principal? Tipología. ¿Qué tipo de texto es? ¿Y qué título le pondrían al texto? Ok, entonces veamos. Dice,
Algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. La rana dorada le sigue en la lista. Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego, encontramos el pulpo de anillos azules. Este pequeño animal que mide entre 2 y 20 centímetros es capaz de matar en cosa de minutos. Efectivamente, como vi que lo estaban poniendo algunos de ustedes, es exactamente igual. Es analizante porque aquí empezamos a hablar de la avispa marina, luego seguimos con la rana dorada y luego seguimos con el pulpo de anillos azules. Si estuviéramos centrados en solo un animal de estos y estuviéramos quizás explicando sus características, en fin, la idea principal estaría relacionada con uno de estos animales, pero estamos mencionando 3. Por ende, que son venenosos de paso. Por ende, nuestra idea principal vendría siendo esta primera. Y el título, como ustedes dijeron, está bien. Ahora veamos si es narrativo, argumentativo o expositivo. Si fuera narrativo, necesitamos la presencia de personajes, ¿no? Ustedes dirán, bueno, podemos poner la avispa marina, la rana y el pulpo de anillos azules. Sin embargo, estos no se nombran a lo largo del texto, solo aparecen una sola vez y ya. Recordemos que todo el texto narrativo necesita de un personaje principal. Puede tener muchísimos personajes secundarios que solo se nombren una vez y ya, pero hay un personaje clave. ¿Se acuerdan las palabras clave que yo les dije que son base para identificar parte del tema y parte del texto de la idea principal? Bueno, nuestro personaje en los textos narrativos van a hacer eso. Si vemos que se menciona más de una vez, podemos tener seguridad de que estamos hablando de un texto entonces narrativo. Vamos con el argumentativo, no vemos ninguna opinión al respecto del autor, por ende es un tema expositivo, nos está informando sobre, bueno, los diversos animales venenosos que existen, solo algunos de ellos. Les voy a poner otro. A ver este. Okay. Ok, vamos entonces. El gobierno autorizó una nueva explotación minera en el norte del país. Se trata de un proyecto muy peligroso, ya que los expertos afirman que se contaminará el río que abastece el agua potable a 50.000 personas. Esto, en largo plazo, podría derivar en enfermedades congénitas. Además, la explotación minera dañará la agricultura y la ganadería, ya que afectará el sustrato, según explicaron expertos de una universidad.
Por eso, los ciudadanos deberían oponerse a esta decisión gubernamental y protestar. Entonces, voy a salirme a ver qué pusieron. Un momento. No. A ver. Título, un nuevo error del gobierno, la explotación minera y sus consecuencias, tipo de argumentativo. Analizante. Texto expositivo. Ok. Vamos entonces a ver. Aquí. Ok, vamos entonces con la idea principal. Si nos fuéramos por esta, se trata de un proyecto. ¿Cuál proyecto? Si apartamos esa sola oración y la ponemos aparte, no sabemos de qué está hablando. Por ende, la vamos a descartar. Luego dice, esto en largo plazo podría derivar en enfermedades congénitas. ¿Qué es esto? Si sacamos esa oración aparte, no tiene sentido, no sabemos de qué está hablando. Además, la explotación minera dañará la agricultura y la ganadería, ya que afectará el sustrato, según explicaron expertos de una universidad. Aquí estamos haciendo una idea que aporta más información a las otras oraciones que previamente habíamos leído. Entonces tampoco. Por eso, los ciudadanos deberían oponerse a esta decisión gubernamental y protestar. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando teníamos conectores que nos indicaran, en definitiva, por eso, que nos indicaran ya algo sintetizante, podría ser la idea principal? Podríamos estar un 70% seguros. Este caso es un 30% de lo opuesto. Es decir, a pesar que aquí tenemos un conector que nos indica, mira, esto es la conclusión final, lo que el autor quiere demostrar. Por eso, los ciudadanos deberían oponerse a esta decisión gubernamental y protestar. Ok, ¿cuál decisión gubernamental estamos hablando? Recuerden que la idea principal siempre debe tener inmerso el tema del que estamos hablando. Entonces, por eso, estamos en presencia de una idea principal analizante, porque se encuentra aquí. ¿Ok? Esta sería nuestra idea principal. Ahora vamos con el tipo de texto. Si fuera narrativo, necesitamos personajes, necesitamos cronología, necesitamos un lugar. No lo tenemos. Por ende, descartamos la idea de que sea un texto narrativo, que digo. Si nos vamos a un expositivo, vemos que, ok, nos están exponiendo, nos están informando. Sin embargo, aquí el autor dice, se trata de un proyecto muy peligroso, ya que los expertos afirman, recuerden que en los argumentativos, las personas siempre, los autores, siempre van a apelar a opiniones de personas con autoridad. Si a mí me dicen que los expertos afirman que esto es peligroso, ya yo de una cierta manera u otra, a pesar de que esté de acuerdo con la explotación minera, voy a decir como que ya va, creo que esto podría ser peligroso porque mira lo que dicen los expertos. Entonces, ya aquí de esta forma, en esta segunda oración, el autor nos está dando su opinión al respecto. Nos está adentrando que se trata de un proyecto peligroso y está avalando su pensar con la opinión de los expertos. Cosa que no pasa en los textos expositivos, porque los textos expositivos son muy lógicos, es decir, ellos nunca van a dar una opinión a favor o en contra. Siempre van a dar los hechos y ya. El autor no tiene esa capacidad de opinar. Entonces, exactamente, estamos en presencia de un texto argumentativo. Vamos a esto.
Ok, por aquí todos dicen que es un texto narrativo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo será la idea de este texto? Ok, por aquí dicen que es idea analizante. También vi por ahí que decían que era idea paralela, que era un texto narrativo y bueno, diferentes títulos. Chévere. Veamos entonces. 4 agentes de la policía de Lima agredieron y detuvieron ilegalmente al joven invidente Geraldo Peniche Braga la madrugada de este miércoles con el argumento de que pretendía robar artículos dejados en un vehículo. Según Peniche, quien presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Perú, él caminaba por el centro de Lima para abordar un autobús que lo llevaría a su casa, cuando tropezó con un vehículo. Con ayuda de su bastón, rodeó el automotor y siguió su camino, pero fue alcanzado por varios sujetos que se identificaron como policías y sin explicación alguna lo derribaron. Le dieron una golpiza, lo esposaron, le rompieron el bastón y lo llevaron a la cárcel municipal. Una vez ahí, le dijeron que estaba detenido por intento de robo. Sin embargo, horas después lo dejaron ir. El joven dijo que los policías le robaron dinero y un punzón para escribir en braille. También interpuso una denuncia ante la dirección de la Policía Municipal, que se ha negado a revelar los nombres de los presuntos agresores. Ok, efectivamente estamos en presencia de un texto narrativo. ¿Por qué? Tenemos personajes. Tenemos a Geraldo Peniche Braga, quien hace el papel de, bueno, como podemos ver aquí, hace el papel del afectado, pero además es el personaje principal. Se encuentra en todo el texto. Y ahí tenemos un personaje. Tenemos también un ambiente, que sería ya Lima como tal. Aparte, tenemos un orden cronológico que a pesar de que no nos los dicen, va hecho por hecho, ¿no? Primero dice que él se encontraba caminando, luego tropezó con un vehículo, luego, bueno, lo intervinieron los policías, le hicieron esto y esto y esto. O sea, va con orden. Es decir, que tiene una cronología lineal. Y luego tiene un desenlace o un final, mejor dicho, que sería esta parte. Entonces, efectivamente, este primer texto sería nuestro inicio, nuestra introducción. Luego aquí tenemos el nudo. ¿Cómo sabemos que es un texto narrativo? Por esto, básicamente por esto, porque si bien quizás esta primera parte podría ser un texto informativo. Supongamos, quizás podría ser como se han visto muchos casos de agresión en Lima, los números indican tal y tal cosa, pero dependiendo de lo que se nos presente aquí, vamos a saber si estamos en presencia de un texto narrativo o un texto expositivo. Porque si bien un texto narrativo busca entretener o enseñar, ¿no? También busca, de cierta forma, describir o informar al autor. Entonces hay veces que estamos presencia de los dos textos, pero quien me va a determinar con mayor propiedad qué tipo de texto es esta parte, que es cuando tenemos el desenlace de todas las acciones que tuvo que pasar Peniche con los policías. Entonces, como les había dicho, la idea principal de un texto narrativo se encuentra diluida en todo el texto. Por aquí me habían dicho que era la primera. Sin embargo, como les dije, cuando estamos en un texto narrativo está diluido, es decir, la idea principal es paralela y por ende tenemos que sacarla. Recuerden que no se dice tanto como idea principal, sino más asunto. ¿Y qué vamos a poner en nuestro asunto / idea principal? Vamos a poner todo lo que tuvo que pasar Geraldo Peniche, bueno, desde que lo agredieron hasta que él puso la denuncia.
Ok, por aquí preguntan que si las ideas principales siempre están implícitas en textos narrativos. Usualmente sí. Ahora, tenemos una diferencia. Me imagino que ustedes han leído fábulas. Las fábulas generalmente tienen su mensaje al final. A pesar de que personifican animales o hablan de ideas imaginarias, las fábulas tienen su idea principal al final, que es el mensaje. En ese caso, solo en las fábulas es cuando tenemos la idea principal explícita. Si no estuviera el mensaje final, está diluida y nosotros tenemos que sacar entonces qué quiso decir el autor con todo lo que nos relató. De lo contrario, si no es una fábula, si es un texto cualquiera como este, que muy bien podría ser una noticia de periódico, se encuentra diluida en todo el texto y por ende tenemos que sacarla nosotros mismos. No sé que la dejé el texto. Hemos hecho puros ejercicios desde entonces, ya terminamos las explicaciones de todos los textos. Ok, les voy a dejar una última, creo que es esta. Expositivo. Por aquí dicen que expositivo y que idea analizante. Ok, vamos a resolver este último ejercicio y ya la clase estaría lista. Dice, en los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de aves. Ok, si nos vamos a texto argumentativo, no tenemos ninguna opinión al respecto, la descartamos. Si nos vamos a texto narrativo, no tenemos personajes, no tenemos un lugar, no tenemos una cronología, entonces lo descartamos. Por ende, nos queda el expositivo. Usualmente el expositivo es uno de los más comunes. Pocas veces se encuentra quizás en una prueba de admisión textos narrativos o textos argumentativos. Pocas veces, no quiere decir que no les vaya a aparecer. Pero bueno, usualmente una de las tipologías más grandes que solemos utilizar está entre los expositivos y los descriptivos. Los descriptivos, a pesar de que no los tocamos, bueno, como su nombre lo dice, se basan en descripciones y usualmente están muy inmersos en toda esta tipología textual. Entonces, vamos entonces a ver la idea principal. Aquí dice, ello se debe en parte, ¿qué se debe? Si extraemos esa oración por sí sola, no nos dice nada, porque no sabemos cuál es la consecuencia, cuál es la causa que pasó para que esto ocurriera. ¿Ok? Descartamos. Sin embargo, la causa principal de este suceso, de cuál suceso estamos hablando, no sabemos. Ahí la tomamos por descarte. Y entonces nos queda solo esta primera, que dice, en los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Entonces vendría a ser una idea principal analizante de un texto expositivo. Ok, ya con esto terminamos. Voy a hacerles un resumen para que lo tengan muy en claro, que quizás pueda confundir sobre todo lo que es el texto narrativo con el expositivo. El narrativo siempre debemos tener personajes. Pueden ser animales,
pueden ser personas también. No necesariamente estamos hablando de personificación de animales, de figuras literarias como esa. También se puede ser de relatar hechos. Recuerden que siempre cuando se estén relatando hechos o sucesos de manera muy específica, estamos en presencia de un texto narrativo. Otra de las características de un texto narrativo es que no utiliza muchos conectores. Utiliza usualmente conectores de cronología, porque recuerden que estos hechos deben ser de forma lineal o no lineal. Tenemos conectores secuenciales y tenemos conectores de finalización, como por ejemplo al final, después de todo esto, en fin. Tenemos el texto expositivo, que es el texto con el que nos vamos a encontrar la mayor parte de veces. Se habla en tercera persona, nunca van a ver un texto expositivo que diga yo o tú, y así sucesivamente. Siempre van a tratar al público de manera general. Va a haber mucha presencia de conectores de todos los tipos, de causa y efecto, de secuencia. En fin, eso se los voy a pasar para que ustedes estén al tanto de cuáles son esos tipos de conectores y cuál es su finalidad. Y luego tenemos el texto argumentativo. El argumentativo quizás es uno de los más fáciles porque podemos ver la opinión del autor, que puede estar quizás explícita con la palabra yo opino que, o puede estar de forma implícita, como vimos en el ejemplo anterior, que decía, este proyecto es malo porque tal, y aparte los expertos opinan que. Esa es una opinión del autor. Y cuando estamos en presencia de eso, evidentemente estamos en presencia de un texto argumentativo. Ok, no se vayan a desconectar solo para verificar y grabar a los que vinieron, a los que pudieron asistir. Y bueno, ya voy a detener la grabación.